Más noticias, más ciudad. www.noticiaschivilcoy.com.ar. La verdad sin vueltas. Sí, muy buenas noches. Un gusto nuevamente poder estar aquí en este lugar, que siempre nos han tratado muy bien y bueno, contento poder estar aquí nuevamente con los amigos. Y la verdad que para nosotros es un proceso muy importante donde estamos pasando porque hay muchos ciudadanos que nos acompañan en la distancia y eso nos pone muy contentos de que Argentina está dando mucha importancia a la lucha de los pueblos indígenas. Nosotros, desde que hemos levantado el acampe el mes de diciembre, se nos acercó el actual presidente cuando era candidato, Mauricio Macri, y nosotros le hemos planteado la necesidad de tener un diálogo directo con él para destrabar los conflictos que tenemos en todo el país y que empiece a canalizar a través de las vías que corresponde. Y él asumió la responsabilidad de generar ese diálogo. Primero, levantar el acampe. El segundo paso era que si ganara en la elección, abriría la puerta en la Casa Rosada para recibirnos. Y luego trabajar el tema de la administración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esos dos pasos creo que se cumplió. Ahora el tercer paso es que falta la conducción del INAI para los pueblos indígenas. Nosotros lo que más queremos es la participación directa, porque nosotros tenemos leyes que ya están, solamente hay que aplicarlas, y esas leyes tienen que garantizar el Estado del cumplimiento a través de la conducción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que el Estado se haga cargo de la problemática que afecta a los pueblos indígenas. Lo más grave, lo primero. Y lo más grave es el territorio, que es uno de los ejes que nos hace convocar siempre en una reunión constante con los pueblos indígenas. Venimos trabajando en diferentes provincias, articulándonos con los diferentes pueblos que tienen problemas con las empresas petroleras, con las ojeras, con los desmontes. Y es una preocupación que se va profundizando si esto no se para. Nosotros tenemos un problema que es el tema de la titularidad de las tierras, porque la ley misma establece de que el Estado reconoce las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. Entonces ese es uno de los centros de la preocupación de la mayoría de los pueblos indígenas. Yo creo que siempre se puede, cuando hay una voluntad política de destrabar cualquier conflicto. Para mí el diálogo es el eje central de destrabar problemas difíciles, porque nos tenemos que ponernos de acuerdo, porque fíjense que lo que se hizo en el anterior gobierno, tuvimos una audiencia pública en la Corte Suprema, donde la cual la Corte convoca al gobierno provincial, al gobierno nacional para destrabar este conflicto, pero es un problema político. La Corte no puede intervenir esto porque el que generó el conflicto son los mismos estados, tanto provincia como nación. Entonces, si existe una voluntad política, estos temas no tienen que haber como un proceso de lentitud, sino resolver inmediatamente para garantizar la convivencia entre los argentinos. Problemas son muchísimos y es complejo la situación de los pueblos indígenas, porque hay comunidades que están sufriendo desalojo, hay problemas que tienen problemas de agua, problemas de nutrición, problemas que afectan la población indígena, el tema de acceso a la salud, montones de problemas que son solucionables porque recursos tiene el Estado, pero ese recurso se ha manipulado bastante y se ha politizado. Entonces yo creo que con este gobierno creo que se puede mejorar esa relación entre pueblo indígena y gobierno. La verdad que no, yo creo que tiene que haber una voluntad política para poder escuchar la voz de los indígenas, porque el pueblo indígena lo que quiere es estar bien físicamente, que los territorios estén seguros y que los indígenas también tienen la posibilidad de llegar a estudiar nuestros jóvenes para que puedan formarse como profesionales. Esa necesidad de poder estar dentro de la sociedad sin discriminación. Nosotros no tenemos problemas sobre ese tema, porque ¿sabe por qué? Estamos entendiendo perfectamente la palabra intercultural. La interculturalidad es el eje central de la convivencia entre las dos culturas para poder desarrollar las actividades que nos corresponden. Es porque a nosotros nos consideraban opositores dentro de ese gobierno,
pero nosotros venimos siempre aclarando de que nosotros no tenemos nada que ver con los partidos políticos, nosotros nos manifestamos como indígenas y no de un aliado político, pero sí reconocemos que el Estado es el responsable de la protección de la vida de todos los ciudadanos argentinos y nos basamos con el derecho, la preexistencia ante el Estado. www.noticiaschivilcoy.com.ar. La verdad sin vueltas.